Señores televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo debate con los candidatos a la presidencia de nuestro país. Es un debate muy importante que ayudará a todos ustedes a hacer un voto maduro, un voto pensando en el bien común y en el futuro amable de Colombia. Buenas noches al doctor Horacio Serpa Uribe, buenas noches al doctor Andrés Pastrana. El doctor Horacio Serpa se dirige ahora a todos los televidentes, tendrá 1 minuto y 30 segundos para hacer un saludo y una presentación inicial. Muy buenas noches. Hoy fueron publicados en todos los diarios de Colombia los resultados finales del debate del último 31 de mayo. Mi conclusión fue la siguiente: si no se hubiesen eludido los debates en la primera vuelta, hoy, aquí, en cambio del doctor Pastrana, estaría la doctora Noemí Sanín. Examínenlo ustedes y llegaremos a la misma conclusión. A los que no me conocen, quiero decirles, soy una persona muy común y corriente, como la mayoría de ustedes. Con grandes esfuerzos he logrado unos conocimientos que considero útiles para el país en este momento de la vida nacional. Tengo una gran experiencia en el servicio público. Todos mis actos, en lo público y en lo privado, han sido, sin excepción, pulcros y diligentes. Y además quiero mucho a mi patria, quiero a Colombia. No sería capaz de ser desleal con mi patria. No le voy a faltar nunca, a costa de mi propia vida, ni a Colombia, ni a los colombianos. Yo lidero un proyecto político supremamente importante. Lo hago con María Emma Mejía. Buscamos la paz. Es un proyecto político supremamente democrático. Es un proyecto político absolutamente social. Deseamos luchar por Colombia, por los colombianos, por ustedes, por sus necesidades. Y hay una cosa muy importante que ustedes deben saber. Yo sí soy capaz de sacar adelante este proyecto político. Yo sí sé gobernar. Yo soy capaz de gobernar a Colombia. Piensen en eso. Ayúdenme para que yo sea el próximo presidente de Colombia. Muchas gracias, doctor Serpa. Ahora la palabra es para el doctor Andrés Pastrana. Antes que todo quiero agradecer a todos los colombianos esta nueva oportunidad que me dan para poderme dirigir ante ustedes. Esta oportunidad y gracias por escucharme. Dentro de 11 días ustedes tomarán la decisión, podrán ir a votar por el próximo presidente de Colombia. Y por eso yo hoy desde aquí quiero invitar a todos los colombianos a que salgan a votar el próximo 21 de junio. Porque el próximo presidente de Colombia necesita un mandato claro y un mandato amplio para poder cambiar a Colombia. Por eso, yo creo que hoy los colombianos pueden decidir si ellos creen que Colombia va por la dirección correcta, si Colombia cree que va por esa dirección correcta, que voten por mi contendor. Si Colombia va por esa dirección errada, yo le estoy ofreciendo un nuevo camino al país. Por eso he ofrecido un plan concreto para generar empleo. Un plan que han estudiado los mejores economistas, los mejores estudiosos, dirigidos bajo la batuta de Juan Camilo Restrepo, para que ese plan se pueda hacer una realidad en el próximo gobierno. He ofrecido la rebaja del IVA para que la gente en Colombia tenga más plata, pueda ahorrar más, pueda comprar más, pueda invertir más. Ofrezco un equipo, el equipo de la Gran Alianza, comprometido con el cambio, y ese equipo lo que quiere también es recuperar la dignidad de los colombianos. Por eso los estamos invitando a ustedes. Esa es la decisión que tienen el próximo 21, o elegir más de lo mismo, o elegir el cambio. Yo no les prometo que voy a resolver todos sus problemas, les prometo que vamos a cambiar a Colombia. Por eso, unidos, ustedes y nosotros, podemos cambiar a Colombia el próximo 21 de junio. Gracias, doctor Andrés Pastrana. Y ahora procedemos a formular la primera pregunta, sacada al azar de la urna. Esta primera pregunta es para el doctor Andrés Pastrana. Él tendrá 1 minuto 30 segundos para responderla. Después la misma pregunta será respondida por el doctor Horacio Serpa y habrá posibilidades de réplica de ambos candidatos durante 30 segundos. Esta primera pregunta es de CQN Noticias y dice: los derechos humanos han sido construidos sobre una evolución histórica que se asienta en valores inalienables. El otorgamiento de amnistías e indultos frente a las atrocidades que están cometiendo los distintos actores del conflicto armado en el país
desconocería esos principios universalmente acogidos. En su propuesta de paz está previsto el otorgamiento de amnistías o indultos, considerando que los delitos atroces constituyen la mayor parte del accionar de los grupos armados. Si quedaran excluidos de una eventual amnistía, ¿qué quedaría entonces por negociar? Bueno, todo el tema de la amnistía y del indulto corresponde al Congreso de Colombia. Ese es un paso que tenemos que dar los colombianos si vamos a hacer la paz en Colombia. Ya se tiene la experiencia en el país, en otras oportunidades, gente, por ejemplo, que ya ha trabajado en el tema de la paz y que nos acompaña en este proceso, ha tomado esa decisión y el Congreso de Colombia ha tomado la decisión de indultar y de amnistiar. Por eso nosotros lo que le estamos proponiendo al país es un plan de paz claro y directo. Un plan como el que propuse yo hace tan solo 2 días en el Hotel Tequendama. Un plan que consta, primero, del respeto a los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos, que debe ser una de las mayores ambiciones como presidente de Colombia, de generar esa nueva cultura en el país del respeto al derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que inculcar a nuestros hijos, eso es lo que tenemos que inculcar en el país, el respeto al derecho internacional humanitario como está consagrado ya en la legislación colombiana. Por eso proponemos la paz. La paz es lo que queremos los colombianos y tenemos que buscar a través de este plan que yo he propuesto, plan que están involucrados el gobierno, lógicamente invitar a todos los grupos subversivos, a todos los actores de la violencia, al Congreso de Colombia, invitar al sector privado para que de la mano podamos lograr la paz. Y todos estos proyectos, todos estos planes y programas que nosotros le estamos prometiendo hoy al pueblo colombiano, van a tener que ser refrendados en buena parte por el Congreso de Colombia. Gracias, doctor Pastrana. Ahora la misma pregunta para el doctor Horacio Serpa. Toda mi vida he luchado en favor de los derechos humanos. Yo he puesto la cara en lo que tiene que ver con este aspecto fundamental de la vida nacional. Hice hace algunos años la Procuraduría de los Derechos Humanos. He denunciado sus violaciones, he propugnado, porque en Colombia nunca se presenten circunstancias de las que hemos venido avergonzándonos durante tanto tiempo. Por supuesto, si hacemos la paz con los insurgentes, tendremos que aplicar la política de perdón y olvido, es la amnistía y el indulto. Pero yo no soy partidario que ni la amnistía ni los indultos cobijen los delitos atroces. Me parece a mí que esa es una circunstancia supremamente valedera que, como lo acaba de manifestar el doctor Pastrana, se ha aplicado en otras oportunidades. A propósito, yo me siento inmensamente feliz de que el doctor Pastrana por fin se haya acordado de la paz. En sus 10 puntos a estudio de los colombianos incluyó la paz en el 9º punto. Y claro, ayer le hizo la propuesta a los colombianos de que es necesaria la paz. Ayer y solamente ayer, pero yo lo celebro porque es muy importante contar con el apoyo de todos para lograr la convivencia y la reconciliación. A más de invitar a todos los que dijo el doctor Pastrana, yo lo voy a invitar a él, a que mi gobierno ayude a hacer la paz. Y voy a invitar también a la doctora Noemí Sanín. Muchas gracias. Se acabó el tiempo, ahora el doctor Pastrana puede replicar. Creo que los colombianos quedamos aterrados, ahí sí como dicen, con la respuesta del doctor Serpa. Precisamente cuando él era ministro del Interior, las Naciones Unidas nos enviaron precisamente el comisionado de los derechos humanos. Esta no fue una oficina que pidió el gobierno colombiano, sino que nos impuso la comunidad internacional. Mientras usted ejerció ese ministerio es cuando más se han violado los derechos humanos en este país y por eso yo propongo crear esa conciencia. No se protege ni siquiera a los hombres que hablan de los derechos humanos, como Eduardo Umaña, como María Arango. Ese es el compromiso, defender la vida de quienes están comprometidos en esta lucha. Gracias, como estos doctor hombres. Pastrana. Ahora la réplica para el doctor Horacio Serpa. No, yo quiero decir sencillamente que me alegra de verdad saber que el doctor Pastrana quiere apoyar la paz en Colombia. Quiero decir que voy a proponer la reforma del Código de Justicia Penal Militar. En mi gobierno no habrá de ninguna manera impunidad. En mi gobierno no habrá solidaridad de cuerpo. Gracias, doctor Horacio Serpa. Pasamos ahora a sacar una segunda pregunta. Esta la responde inicialmente el doctor Horacio Serpa. Viene de Semana Económica.
Se ha hablado de sanear las finanzas públicas para reactivar la economía. ¿En cuántos empleados va a reducir la nómina oficial y cuáles empresas va a privatizar? No sé todavía en cuántos empleados, pero por supuesto voy a adelantar un plan de austeridad. Voy a estar contra el despilfarro. Voy a ahorrar muchos pesos a la administración pública en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, porque sé que existe un grave desequilibrio fiscal y que nos corresponde interesarnos, preocuparnos y sacar adelante una política de ajustes. ¿Para qué? Para buscar que todas las variables macroeconómicas le brinden a Colombia la posibilidad de una economía sana, de una economía que le brinde al empresario la posibilidad de que sus empresas crezcan, de que se pueda exportar, de que haya posibilidad de que a través de una economía buena se mejore el empleo para los colombianos. Además de eso, yo le voy a ofrecer a los empresarios reglas claras, reglas transparentes, seguridad jurídica, porque hay que crear confianza alrededor del tema económico, pero particularmente en lo que tiene que ver con el comportamiento de las finanzas públicas, voy a ser supremamente escrupuloso y dedicado. A mis conocimientos voy a agregar el conocimiento de muchas personas importantes que están conmigo en este trabajo de buscar para Colombia el mejoramiento de su economía y a partir de ella el mejoramiento social de todos los colombianos. Doctor Pastrana, la misma pregunta para usted. Yo no voy a privatizar ninguna de las empresas del Estado. No voy a privatizar, como vienen diciendo por ahí, o el SENA, o el bienestar familiar, o los seguros sociales, o el DAS, o entidades del Estado que están prestando, como deben prestar, precisamente ayuda a los sectores más pobres y más marginados de nuestra sociedad. Yo no voy a privatizar. Por el contrario, yo lo que he propuesto y estoy proponiendo es una gran política para generar empleo. Una gran política que le permita a esos 2,5 millones de colombianos que hoy no tienen empleo, que puedan tener empleo. Por eso yo he propuesto, primero que todo, generar confianza en la economía. Si la economía crece, si aquí tenemos la posibilidad de traer la inversión nacional, de que se pueda invertir también por parte de los extranjeros, vamos a hacer que nuestra economía una vez más se reactive, florezca y podamos generar empleo de nuevo en Colombia. Por eso estamos proponiendo adicionalmente la rebaja de los impuestos para todos los empresarios que generen nuevos empleos. O pagan impuestos o generan empleos, o pagan impuestos o le da a un colombiano la posibilidad de poder trabajar. Rebajar el IVA, porque rebajar el IVA significa proteger la clase media y las clases más pobres de Colombia, porque la clase media y las clases más pobres del país son los que efectivamente pagan el IVA. Y si nosotros logramos rebajarlo del 16 al 12%, vamos a darle esa oportunidad a los colombianos que tengan más plata, que ahorren más, que puedan invertir más, y de esta manera también vamos a reactivar la economía. Gracias, doctor Serpa. Ahora es su tiempo para la réplica. Doctor Pastrana, no contestó la pregunta. Además, a usted nadie le va a creer eso de que no es privatizador. Precisamente esta semana en la revista La Nota, que es la más pastranista de todas las revistas, salió la información de que usted es el precursor de las privatizaciones en Colombia y lo hizo como alcalde de la ciudad capital de Colombia. Gracias, doctor Pastrana. Ahora es el tiempo para réplica. Que el doctor Serpa hable de no privatizar. Si usted revisa su programa de gobierno, yo me encontré 3 perlas, como dicen los colombianos. Usted dijo que iba a financiar la educación a través de un fondo que se iba a nutrir de las privatizaciones. Usted dijo que iba a financiar las pensiones con un fondo que se iba a nutrir precisamente de las privatizaciones. Y el tercer fondo que usted propuso es un fondo de las privatizaciones para cubrir el déficit fiscal. Ese sí que es un fondo que va a ser muy grande para cubrir el déficit fiscal que nos deja este gobierno. Bueno, ahora procedemos a sacar otra pregunta y esta pregunta va para el doctor Andrés Pastrana. Viene de la Asociación Colombiana de Universidades. Dice, las actuales normas sobre educación y cultura convergen en una formación integral del hombre. ¿Es posible pensar que con la invasión del capitalismo esa formación se logre? Por favor, argumente su respuesta, pide la Asociación Colombiana de Universidades.
La educación es el tema fundamental de mi programa de gobierno y es el tema en el cual hombres como Gabriel García Márquez se ha comprometido con nosotros y con los colombianos, porque nosotros necesitamos hacer, como dice Gabo, la revolución pedagógica. Y la revolución educativa comienza precisamente por la educación primaria y secundaria. No podemos hablar de educación superior mientras nosotros no podamos darle la oportunidad a todos y cada uno de los colombianos que puedan estudiar por lo menos hasta el 9º grado. Y por eso ese ha sido uno de los compromisos que yo he adquirido como gobernante de Colombia a partir del próximo 7 de agosto, que todos los niños en Colombia tengan esa posibilidad de llegar y tener educación hasta 9º grado. Segundo, hemos propuesto los 3 ciclos educativos como existen en los países de Europa. Ese primer ciclo, que es el ciclo básico para todos los colombianos de 3 años, que después de estos 3 años los colombianos pueden salir, tener la posibilidad de un salario, con 2 años más de educación en el segundo ciclo podrán convertirse en profesionales y con un tercer ciclo que puedan convertirse en una carrera a través de su especialización. Segundo, lo que es muy importante también es darle la oportunidad a los colombianos que puedan estudiar, porque hoy lo que estamos viendo que sucedió en este gobierno, que se perdió la plata del ICETEX. Muchos jóvenes de Colombia necesitan esa plata y en mi gobierno, simplemente con la firma a un joven que nos demuestre que no tiene cómo pagar su matrícula, le vamos a dar la oportunidad de que pueda estudiar y de esta manera pueda convertirse en un profesional. Gracias, doctor Pastrana. Ahora la misma pregunta al doctor Serpa. Tampoco respondió la pregunta. Váyanse dando cuenta cómo es la cosa con el doctor Pastrana. El capitalismo es un sistema absolutamente insensible, no tiene para nada, me refiero al capitalismo salvaje, al neoliberalismo, no tiene para nada en cuenta al hombre, en sus aspiraciones, en sus necesidades. Un sistema capitalista a ultranza para nada tiene en cuenta la educación. La educación es necesaria, entre otras muchas cosas, para corregir las desigualdades que existen en el seno de nuestra comunidad. Todos esos ostracismos, todos esos marginamientos que existen en nuestro Estado es porque unos tenemos la oportunidad de estudiar y otros no tienen ninguna posibilidad de formarse. Por eso hay que tener en cuenta, es un sistema social que tenga en cuenta al hombre, un sistema en el que el Estado, sin ser un Estado entrometido, tenga una capacidad reguladora del funcionamiento de nuestra sociedad. El Estado tiene que asumir el compromiso de brindarle educación sobre todo a los sectores más desvalidos, a los sectores frágiles, a la gente pobre, a quienes en Colombia no han tenido hasta ahora la oportunidad de la igualdad. Esa es una circunstancia por la cual yo sí voy a luchar en mi gobierno, porque yo no practico el neoliberalismo, yo he estado siempre en contra de él, yo practico una política social en favor de ustedes. Doctor Andrés Pastrana. Qué bueno que el doctor Serpa comparta la pregunta que dice que no contesté. Precisamente eso es lo que tenemos que garantizar, la educación a todos los niños de Colombia. Y sobre todo imponer, como yo lo hice aquí en la Alcaldía de Bogotá, un programa que es muy importante. El señor Gates lo puso como ejemplo en el mundo, porque a mí me preocupa la brecha que se está creando entre la educación pública y la educación privada, que son los computadores en las escuelas públicas. Ahí hay un esfuerzo muy importante que hacer para cerrar esa brecha y darle la igualdad a todos los colombianos, para que puedan estudiar y estar acorde con la educación privada que tiene hoy esa posibilidad y no la tiene la educación pública. Gracias, doctor Pastrana. Lo que el doctor Pastrana dejó fue un déficit presupuestal de 65.000 millones de pesos y una deuda pública de 220.000 millones de pesos. ¿Cómo les parece? Una nueva pregunta, esta vez la primera respuesta es del doctor Horacio Serpa. Una pregunta muy simple. ¿Domina usted el idioma inglés? No, no domino el idioma inglés. Por cierto que en mis estudios de bachillerato siempre me iba mal en el inglés, pero no es necesario saber hablar inglés para poder gobernar un país. Precisamente el otro día, hablando con Felipe González, quien fue presidente de España durante 14 años, me dijo que a él nunca le había hecho falta dominar el inglés para poder cumplir sus deberes con el país. Lo que hay es que tener una dimensión clarísima sobre Colombia, conocer sus necesidades, haber hablado mucho con la gente, haber recorrido todos los departamentos, sentir las necesidades de la patria,
de la gente, las reclamaciones públicas, esa ferviente necesidad de que en nuestro país se respeten los derechos humanos, se haga la paz, se encuentre empleo para todos, que a los muchachos nuestros, a los desamparados, se les brinde atención por parte del Estado, que haya educación, que se tenga en cuenta a los maestros, a los pensionados, a los profesionales médicos. Eso es lo que se necesita para ser un estadista. Eso es lo que yo estoy representando en este momento en la vida nacional. Por eso es que yo le estoy diciendo a los colombianos permanentemente, busquen en mí una actitud siempre patriótica. Yo soy útil en este momento de la vida nacional. Vean la posibilidad de ayudarme para ser su próximo presidente. Gracias, doctor Serpa. La misma pregunta de la revista Clase Empresarial para el doctor Andrés Pastrana. Yo hablo el inglés. Yo no podría decir que lo domino perfectamente, pero yo hablo bien el inglés. Y por eso mismo hacía mención anteriormente a esa revolución pedagógica que hablaba García Márquez. Yo creo que esa oportunidad que me dio a mí la vida no puede ser una oportunidad que se le dé a unos pocos colombianos. Por eso en esa revolución pedagógica lo que tenemos que buscar son elementos como este, de que los colombianos puedan aprender otros idiomas, que los colombianos puedan aprender el inglés en las escuelas, que los colombianos puedan aprender hoy en día idiomas como el alemán, que se constituye un tema, un idioma fundamental en la Unión Europea. Yo creo que por eso tenemos que hablar de la revolución pedagógica. En un mundo que cada vez nos globalizamos más, no podemos hacer que los colombianos sean hombres que no puedan comunicarse con el resto del mundo. Y por eso yo creo que esa oportunidad de que los colombianos puedan aprender otros idiomas es fundamental. Y por eso, insisto, hablamos de revolución pedagógica, que es esa revolución que de la mano también va con la revolución de la informática. Y en esto yo quiero insistir y reiterar, porque a mí me preocupa que hoy los colombianos que pueden tener la oportunidad de conectarse con el mundo, de tener una biblioteca como el Internet, no lo puedan hacer, posiblemente porque a veces no hablan en inglés o porque no tengan la oportunidad de manejar un computador. Por eso yo le he ofrecido a la gente joven de Colombia que vamos a darle arancel cero a los computadores personales, para que los jóvenes de Colombia puedan comprar su computador y a través de tarifas especiales subsidiadas de Telecom, darle la oportunidad de que se puedan conectar con el Internet, que es conectarse con el mundo. Por eso tenemos que hacer esa revolución pedagógica. Doctor Serpa. Gabriel García Márquez es una persona muy importante, yo lo admiro muchísimo, pero sería muy bueno que el doctor Andrés Pastrana tuviera sus ideas propias. De esa manera, llegado el caso, podría gobernar bien a los colombianos. Doctor Pastrana. A ver, qué bueno recoger la experiencia de hombres tan valiosos como Gabriel García Márquez. Hombres que con la Comisión de Sabios, con el doctor Llenas, estudiaron este tema de la educación, doctor Serpa. Por eso hay una clara diferencia. Ustedes no tomaron esa experiencia que está en los anaqueles, no sé si el Ministerio de Educación donde estuvo María Emma o si estén en el Palacio de Nariño. Lo importante es que esa experiencia, hombres, los hombres más cultos, los hombres más preparados de Colombia, esa Comisión de Sabios estudió la educación. Yo sí quiero esas experiencias, ponerlas en práctica en mi próximo gobierno en favor y en beneficio de todos los colombianos. Gracias, doctor Pastrana. La siguiente pregunta es para usted. Viene de la Universidad Central. Dice, ambos candidatos han propuesto eliminar el servicio militar obligatorio. Hoy a los soldados regulares se les pagan 32.000 mensuales, o sea, unos 80.000 hombres, y a los 22.000 restantes, que son profesionales, se les pagan 330.000 mensuales. Estos últimos reciben entonces 180.000 millones al año. Si todo el ejército va a ser profesional, habría que multiplicar por 5 y dejar de recibir los 55.000 millones que pagan los padres de quienes finalmente no prestan servicio. En la situación del país, ¿de dónde se arbitrarán los recursos? A ver, yo he venido y propuse desde hace 4 años, y hoy el doctor Serpa coincide con esta propuesta. Lástima que como ministro del Interior no la respaldó, la impulsó en el Congreso de Colombia. Yo propuse desde hace 4 años eliminar el servicio militar obligatorio y tener la oportunidad que los cientos y miles de jóvenes de Colombia pudieran tener la oportunidad del servicio social. Y esta propuesta siempre ha sido clara y yo creo que los colombianos así la han entendido. Nosotros lo que necesitamos es tener un ejército profesional, ir profesionalizando poco a poco el ejército para de la misma manera ir rebajando como corresponde ese servicio militar obligatorio. Porque no puede ser posible que nosotros estemos enviando nuestros mejores hombres, los jóvenes de Colombia, el futuro de Colombia, simplemente con 2 o con 3 meses de preparación los estamos enviando a la guerra.
Y por eso yo he insistido en que tenemos que profesionalizar al ejército y tenemos que ir rebajando gradualmente el servicio militar obligatorio. Y ese servicio se puede prestar en servicio social, que puede ser un servicio ecológico, un servicio muy importante para el país, que el campesino que esté trabajando el campo esté y se le acepte ese trabajo que tiene en el campo y se le compute como parte de su servicio militar. Y todo esto de la mano de la paz, porque vamos a hacer la paz en mi gobierno. Si logramos hacer la paz, tenemos que buscar toda esa reorganización del ejército, proyectar el ejército como yo lo propongo para el próximo siglo, un ejército totalmente distinto al que tenemos hoy, un ejército que pueda cuidar nuestras fronteras y un ejército que implique que va a desarrollar su labor en un país en doctor paz. Pastrana, la misma pregunta para el doctor Horacio Serpa. En este momento tenemos 22.800 soldados profesionales, 34.800 soldados bachilleres y 49.000 soldados regulares. Yo pienso que sobre la base de que cada soldado profesional necesita una inversión en equipo, en sueldos, en preparación, etcétera, de más o menos 10 millones de pesos al año, podríamos incorporar para profesionalizar la fuerza pública unos 20.000 soldados profesionales adicionales, lo que entrañaría un costo de 200.000 millones de pesos. ¿Con cargo a qué? Con cargo al presupuesto nacional. Pero es que les quiero decir, la preparación de los soldados profesionales, la preparación y el entrenamiento de los soldados regulares, su habituallamiento, la consecución de los uniformes, el uso y desgaste de las armas, todo eso vale una cantidad enorme de plata que entonces entraría a compensarse con los gastos que yo estoy en este momento anunciando. Además, los soldados regulares no se acabarían en mi propuesta. ¿Por qué? Porque serían soldados voluntarios. Eso es supremamente importante, porque es que a nadie le gusta cumplir una labor obligado. Esa es una circunstancia muy, muy importante. Casi todos los países del mundo tienen el sistema que yo estoy imponiendo, o mejor proponiendo, para cuando sea presidente de la República. Y además, todos saben, mi principal propuesta es la paz. Entonces, en la paz no vamos a necesitar tanta fuerza pública. Doctor Pastrana. Yo me quiero comprometer una vez más. Lo dije hace 4 años, lo quiero reiterar hoy. Vamos a eliminar el servicio militar obligatorio, vamos a generar la posibilidad de que los colombianos puedan prestar un servicio social. Ese es mi compromiso, porque creo así. Vamos a hacer la paz en Colombia. Ya propuse un plan de paz que lo vamos a poder realizar, pero claramente le digo a los jóvenes de Colombia que yo sí me comprometo, como lo hice hace 4 años, a eliminar el servicio militar obligatorio y traer a Colombia, implantar en nuestro país el servicio social. Doctor Serpa. Si era tan sentida la propuesta del doctor Pastrana hace 4 años, ¿por qué en estos 4, en el Congreso de la República, ninguno de sus amigos llevó a consideración del Congreso su iniciativa? Es que es muy fácil hablar y muy difícil, claro, poner en práctica las cosas. Gracias, doctor Serpa. Ahora otra pregunta y va dirigida al doctor Horacio Serpa. Doctor Serpa, ¿cuál es su pensamiento en materia de la educación universitaria, sobre todo para las universidades pequeñas de las regiones y los centros de formación tecnológica? No me preguntan si es universidad pública o universidad privada. Yo quiero decir, tengo el mejor concepto de la educación privada porque ha ocupado unos espacios que ha dejado libres el Estado y ha cumplido una muy importante tarea. Yo en la educación en general voy a preocuparme, en lo que corresponde a la educación superior, por aumentar la cobertura y por aumentar y mejorar la calidad. Voy a preocuparme mucho por la universidad pública. Yo soy profesional de la universidad pública, orgullosamente soy egresado de la Universidad del Atlántico. Voy a ampliar los espacios de la universidad pública, me voy a preocupar por aumentarles el presupuesto. ¿Cómo les parece que al año solamente invertimos en educación superior el 0.7% del Producto Interno Bruto, mientras que para la guerra invertimos el 5% del Producto Interno Bruto? Esa es una situación absolutamente desconsiderada, pero además voy a buscar que en los posgrados también los estudiantes que están en las universidades públicas puedan prepararse. Voy a crear el Banco de Crédito Educativo para los pobres, para los estudiantes de la clase media. Me parece a mí que eso es absolutamente importante y principal. Conmigo la educación
va a salir adelante y en ello me va a ayudar mucho María Emma Mejía. Doctor Pastrana, la misma pregunta de la Corporación Universitaria de AFIC. Yo creo que es muy importante volver a crear la conciencia en el país, la conciencia en Colombia de la formación tecnológica, que es muy importante para los colombianos, y por eso yo he dicho que no voy a privatizar el SENA, sino por el contrario, vamos a fortalecer el SENA, para que prepare hombres para el próximo siglo, para el siglo XXI y no para el siglo XIX. En estos días que hemos estado recorriendo el país, hace tan solo unos días me sucedió algo que me llamó a mí la atención. Estuvimos en Ibagué, y la industria textil genera cerca de 17.000 nuevos empleos o empleos en Ibagué, y me decía uno de los hombres de empresa de esa ciudad que están buscando, por ejemplo, tecnólogos en el tema textil y no los encuentran. Igual me sucedió a mí en Neiva, que fuimos y la gente nos decía, hombre, la industria petrolera necesita tecnólogos y no los tenemos. Por eso tenemos que fortalecer la formación tecnológica como le corresponde a un país como Colombia. Por eso hablaba de los 3 ciclos, que en ese primer ciclo todos los colombianos tengan una educación básica y puedan salir a vengar un salario, y de esta manera fortalecer también al profesional. Y aquí sí que me alegra que el doctor Serpa coincida conmigo, en el sentido en que tenemos que darle, como yo propuse hace 4 años, la posibilidad a los colombianos de que tengan crédito. En este gobierno se perdieron 12.500 millones de pesos del ICETEX. Yo pregunto cómo se pueden robar 12.500 millones de pesos cuando cientos de miles de estudiantes nos piden que le den un crédito. Vamos a prestarle a esos estudiantes que nos muestren que tienen su recibo de matrícula, que no tienen cómo pagar la matrícula, le vamos a prestar la plata en mi gobierno, devolviéndole el crédito a la palabra a los jóvenes y a los estudiantes de Colombia. Doctor Serpa, ahora usted replica. Es muy difícil, de verdad, tener coincidencias con el doctor Pastrana porque es que es muy neoliberal. Miren, en su programa al SENA lo deja cuadraplégico, lo deja exclusivamente para dictar unos cursitos. Así realmente no se puede. Doctor Pastrana. Yo creo que no ha habido un gobierno más neoliberal que el del doctor Serpa y el del doctor Samper. Y voy a utilizar las palabras del Papa. El Papa dijo que el neoliberalismo trae pobreza, desempleo y que el monopolio del Estado pasa a los ricos, a los ricos. Y eso fue lo que sucedió en su gobierno, doctor Serpa. Hoy tenemos 1,5 millones más de pobres, hoy tenemos, de desempleados, perdón, tenemos 4 millones más de pobres en Colombia, y resulta que lo que era patrimonio del Estado, buena parte de las privatizaciones se fueron a los particulares y especialmente al bolsillo de los particulares. Eso es lo que es neoliberalismo, que fue lo que aplicó este gobierno. Gracias. Pregunta para el doctor Andrés Pastrana. Seguimos con el tema educativo. Esta viene de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Su gobierno, ¿de qué manera dará cumplimiento al mandato del artículo 69 de la Constitución Política, según el cual el Estado facultará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, en el entendido que este mandato se refiere tanto a las universidades públicas como a las privadas? Creo que ya lo hemos explicado y sí, lo vamos a reiterar. Yo creo que tenemos que volverle a recuperar al ICETEX, que el Estado vuelva a recuperar la función que le corresponde, de tenderle la mano de nuevo a los estudiantes de Colombia. Y aquí yo sí quiero reiterar y quiero insistir. Lo que sucede es que muchos estudiantes van al ICETEX a pedir un préstamo, a que les tiendan la mano o bien para estudiar su carrera profesional o para salir al extranjero a un curso de especialización, y no tienen ninguna posibilidad a que les den crédito. Por eso yo hablo de los 12.500 millones de pesos que el procurador habla en su informe que se perdieron del ICETEX, que se robaron. Y a mí me preocupa porque ver que esa plata, en lugar de estar en los jóvenes de Colombia, en lugar de estar prestándose a los jóvenes más pobres de este país, se desaparecieron del presupuesto nacional. Por eso insisto, cada joven que nos demuestre hoy a los colombianos que tiene su recibo de matrícula, lo que significa que ya terminó su bachillerato, que ha sido aceptado en una universidad, pero que ese joven nos demuestre a nosotros que no tiene esa posibilidad de pagar una matrícula, le vamos a prestar la plata. Porque esa era la experiencia del ICETEX, que ese joven, cuando se gradúe, cuando termine su carrera universitaria, cuando esté devengando un salario, ese joven es el primero que va y paga ese préstamo para que otro colombiano como él pueda tener la posibilidad de estudiar. Y lo mismo lo que sucede con los cursos de especialización en el extranjero. A ellos tenemos que tenderle la mano, y esto no es nuevo, no nos estamos inventando nada. Ese fue el motivo a través del cual se creó el ICETEX, y para lo que se creó el ICETEX tenemos que volverle a dar esas posibilidades a esta entidad del Estado. Pastrana, gracias. Ahora la misma pregunta al doctor Serpa. En la respuesta anterior del doctor Pastrana, como decía mi abuelita,
volvió la burra al trigo y el pollino al cebadal. Si tiene tantos problemas con el doctor Samper, pues invítelo a un debate. Les recuerdo que en el último debate que hicieron ustedes en 1994, él lo volvió papilla. Miren, ya dije, vamos a poner a funcionar el Banco Educativo de Crédito, en cambio del ICETEX, para los estudiantes de las universidades públicas y de las universidades privadas, por supuesto, pero además le vamos a dar facultades y posibilidades a las entidades bancarias particulares para que, mediante la aplicación de unas políticas de fomento, también puedan desarrollar unos programas de financiación de estudios de posgrado a estudiantes de las distintas universidades. Es que tenemos que hacer eso para lograr luchar contra el desempleo, es que tenemos que hacer eso para luchar contra la desigualdad. La educación es principalísima, es fundamental. Cuando hagamos la paz, mucha de esa plata que se está gastando en cuestiones de orden público, las vamos a utilizar para la educación tiene que ser prioritaria. Nosotros tenemos que ser un gran país, ese cariño tan grande que tenemos por Colombia tiene que reflejarse necesariamente en la posibilidad y en la perspectiva de brindarle a nuestros muchachos la perspectiva de su verdadera y cabal formación y educación. Doctor Pastrana. Yo creo que aquí de la mano tenemos que buscar otro elemento que es muy importante, que es la calidad de educación, sobre todo en el nivel superior. Uno cuando recorre el país, muchos jóvenes estudiantes a veces se sienten asaltados en su buena fe cuando van a un centro educativo, supuestamente es una universidad, no les están dando las posibilidades de tener una buena calidad educativa y por eso yo creo que el Estado adicionalmente a poder prestar la plata a los jóvenes de Colombia para que puedan estudiar, tenemos que buscar ese mejoramiento, ese control por parte del Estado a la educación superior en Colombia. Gracias, doctor Serpa, ahora. Yo sí no voy a acabar el SENA. El SENA es un instrumento muy adecuado para formar a nuestros muchachos, para impartir educación y capacitación a nuestros compatriotas. Yo lo voy a reestructurar, lo voy a descentralizar, lo voy a hacer contemporáneo. Yo no le voy a recortar el presupuesto al SENA, al contrario, lo voy a impulsar para que bajo la égida del Estado se convierta en un gran instrumento de formación de colombianos. Gracias, doctor Serpa. La siguiente pregunta es para usted en primera instancia. Es el periódico El País. Hace la siguiente pregunta. Usted ha propuesto castigar penalmente a los llamados evasores de impuestos. ¿Le parece justo que el dueño de un pequeño almacén que liquide mal el IVA termine en la cárcel, mientras que los grandes desfalcos al fisco en Capricom, en el INURBE, en ferrovías, etcétera, siguen impunes? Si es una liquidación equivocada, no va a la cárcel. Fue sencillamente una equivocación. Entonces, en la administración de impuestos se hace la corrección correspondiente y el ciudadano, porque es un ciudadano de buena fe cumplidor de sus deberes, sencillamente devuelve al Estado lo correspondiente ya recibido de las personas que le han comprado sus productos. Lo que pasa es que en Colombia se está evadiendo el 40% de los ingresos que debe recibir el Estado. Por eso, el déficit fiscal. ¿Por qué tiene que convertirse en delito? Porque es que los que pagan el pato son los pobres. Esa plata que falta ha debido utilizarse en educación, ha debido utilizarse en salud, en brindar satisfacciones en lo que corresponde a la vivienda o en servicios públicos básicos. Por eso es que es una infracción supremamente grave. Además tenemos un hueco fiscal enorme, tenemos que controlarlo. ¿Para qué? Para que funcione bien y adecuadamente nuestra economía, para que no suban los intereses, para que la tasa de cambio sea competitiva, para que podamos nosotros dominar la inflación. Todos esos daños que se producen con el déficit fiscal los vamos a controlar controlando la evasión y la elusión de los impuestos. Yo sí voy a luchar porque al pueblo se le brinden satisfacciones con cargo a los dineros que apropiadamente deben pagar, según la ley, los contribuyentes. Doctor Serpa, la misma pregunta al doctor Pastrana. Como dice el doctor Serpa, que me refiere al doctor Samper, me parece estar oyéndolo lo mismo que hace 4 años, que no iba a aumentar los impuestos, y resulta que le metieron la mano al bolsillo a los colombianos en 4 reformas tributarias. Este es el gobierno que ha hecho más reformas tributarias y el gobierno que más ha aumentado los impuestos. Fíjese que por falta precisamente de controlar la evasión,
Hoy tenemos que se están evadiendo cerca de 2 billones de pesos del IVA. ¿Y este gobierno qué hizo? Lo más fácil que fue meterle la mano al bolsillo de los colombianos, a la clase media y a las clases más pobres del país que bajan el IVA. ¿Por qué le metieron la mano? Porque le pasaron el IVA del 12 al 16%. Hoy deberíamos estar pagando los colombianos 12% de IVA y no 16%. Por eso yo he dicho que para reactivar la economía, y gracias a Dios que ya el doctor Serpa ya en varias oportunidades lo ha reconocido, el hueco fiscal que nos deja este gobierno, que es el peor problema, por eso he dicho que tenemos controlar la evasión, vamos a controlar la evasión, vamos a rebajar los impuestos para que sean los impuestos más justos, que la gente no esté pagando el 16% cuando debería estar pagando el 12%. ¿Y por qué está pagando el 16%? Porque este gobierno necesitó plata para manejar el computador que usted manejaba en el Ministerio del Interior, ese computador que era para pagar burocracia, para pagar a través de lo que se denominan hoy los auxilios parlamentarios o partidas de destinación específica. ¿Y de dónde sacaron la plata? Metiéndole la mano a los colombianos. No, señores, vamos a bajar los impuestos, vamos a tener los impuestos más justos y de esta manera vamos a poder invertir en justicia social, que es lo que necesita el pueblo colombiano. Doctor Serpa. El doctor Pastrana, oigan, votó para aumentar el IVA en el Senado de la República. Yo no voy a aumentar los impuestos. Tampoco le voy a rebajar los impuestos a los ricos. Le voy a aumentar el ingreso a los pobres. Doctor Pastrana. Efectivamente yo voté el IVA al 14% y tenía que bajar al 12%. Del 14 al 12%. Y usted en su gobierno, doctor Serpa y doctor Samper, lo aumentaron al 16%. Yo sí voy a buscar mecanismos distintos. Y está el caso de un gobierno liberal, el del doctor Barco, que cuando tuvo impuestos justos fue cuando tuvimos mayor recaudo en el país y de esa manera vamos a poder tener mayor inversión. El IVA debería estar en el 12% y ese es el compromiso con los colombianos, que vamos a rebajarle los impuestos a la clase media y a las clases más pobres, que son los que pagan el IVA. Gracias. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Andrés Pastrana. Viene de Colprensa. ¿Cómo va a enfrentar el problema de los cinturones de miseria por el fenómeno de los desplazados? Este es uno de los temas y uno de los problemas que más preocupación me causa a mí y que precisamente se viene generando en los últimos años. Por eso yo tengo la gran preocupación de hacer la paz, porque precisamente este gobierno nos ofreció la paz y hoy lo que tenemos es los mayores índices de violencia. Y los mayores índices de violencia, ¿dónde los estamos viviendo? Precisamente en los desplazados. Esos cientos de hombres y mujeres que hoy no tienen la oportunidad de estar en su terruño porque han sido desplazados por la violencia. Hace 3 días tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Barranquilla y me fui precisamente a uno de los barrios de los desplazados. Y ese es el gran impacto que me causó, porque los desplazados se me acercaron a mí a decirle, doctor Andrés, ¿cómo hacemos para que el gobierno se dé cuenta de que nosotros somos los hombres que queremos regresar al campo? ¿Cómo hacemos para que el gobierno invierta en nosotros? Por eso yo claramente he dicho que tenemos que generar un fondo, pero de verdad un fondo que nos permita invertir en los desplazados. Ese fondo nos va a permitir que esos desplazados que no quieren estar en las ciudades, que quieren volver a su tierra, tengan esa posibilidad. Esos desplazados en mi gobierno van a tener la posibilidad de tener una vez más sus tierras, vamos a darle la oportunidad de que tengan crédito para que puedan comprar herramientas, para que puedan comprar sus semillas, para que puedan invertir en el campo, para que puedan recuperar su vocación de campesinos y su vocación agrícola y de esta manera podamos resolver el problema de 1,5 millones de colombianos que hoy están desplazados por la violencia. Gracias, doctor Pastrana. Doctor Serpa, la misma pregunta. Tenemos en este momento 1 millón de desplazados en Colombia y su situación es, por supuesto, dramática. Claro, hay que brindarles ayuda humanitaria tan pronto como se presenta el desplazamiento, que generalmente es por violencia, también por pobreza. Hay que, desde luego, ver la manera de generarles unas perspectivas adecuadas en su entorno, en lo que tiene que ver con salud, con vivienda, con empleo, con educación para los muchachos. La solución fundamental, claro, es el retorno. Y hay que crear condiciones políticas apropiadas de orden público, sociales, económicas. Yo voy a hacer la paz. Y la paz es el mejor antídoto contra el desplazamiento. En eso voy a trabajar muchísimo porque estoy sensibilizado sobre la situación que viven estos compatriotas. Mientras no haya paz, van a seguir presentándose los problemas de los desplazamientos. A propósito de la rebaja del IVA, esos 4 puntos que propone aquí mi vecino, significa que la nación va a recibir 1.500.000 millones de pesos menos cada año. Eso significa
que a los municipios se le van a quitar 750.000 millones de pesos. Ojo los alcaldes, ojo los concejales. ¿Qué va a pasar con la gente de los municipios a las que los propios municipios hacen programas sociales? Hambre, falta de atención en materia de salud, vivienda, en fin. Hay que tener mucho cuidado con eso. Qué triste que el doctor Serpa, que tuvo la oportunidad de ayudar a los desplazados, no lo hizo. Era función de su ministerio, del Ministerio del Interior, invertir en los desplazados, y usted bien lo anotó que tenemos 1 millón de desplazados. Y segundo, precisamente yo quería referirme a eso. En este gobierno, cada año se han perdido 2 billones del IVA. 2 billones significa que cada año los municipios de este país, de 1994 al 98, dejaron de percibir 4 billones de pesos para las transferencias. Por eso necesitamos generar esos fondos recaudando y acabando precisamente con esa violencia. Pero usted, doctor Serpa, tuvo la oportunidad y hoy nos deja 1 millón de desplazados. Gracias, doctor Serpa. En relación con el tema de los desplazados, he asumido siempre, y lo voy a seguir asumiendo, un comportamiento supremamente claro. Es que yo sí conozco la pobreza. A mí no me lo han contado, ni lo he visto por la televisión. Es que yo sí conozco de las necesidades del país. Es que yo sí estuve en Pavarandó hablando con la gente. Es que en general estoy perfectamente sintonizado con las necesidades nacionales. A mí no me cuentan. Yo vivo la vida de los colombianos. Gracias, doctor Serpa. Ahora una nueva pregunta. El doctor Serpa responde. Viene de El Meridiano de Córdoba. Como sabemos de la animadversión y las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos al presidente Ernesto Samper, no se podría descartar que una vez termine su mandato le abrieran un proceso en ese país. ¿Qué haría usted si Estados Unidos le solicita en extradición al expresidente Samper? Yo soy una persona que estoy aspirando a la presidencia de la República en el buen propósito de cumplir la ley y de hacer cumplir la ley. Lo dije sin ninguna clase de titubeos el pasado domingo cuando se me hizo una pregunta en relación con lo de la extradición. De manera pues que sin excepción, en relación con todos los casos que se presenten, si se ajustan a la ley, si tienen que ver con la Constitución Nacional, yo voy a cumplir exactamente la ley porque es lo que me corresponde. A mí me van a designar, mejor, a elegir los colombianos para que atienda las tareas de presidente de la República, para que cumpla la ley y para que a todos le dé ejemplo. Para poder buscar que los demás cumplan la ley, yo tengo que hacerlo. En relación con el tema de la extradición, tengo una clarísima posición. Yo estuve en el Congreso de la República en la primera vuelta del acto legislativo que se aprobó finalmente, apoyándolo, buscando que se tomaran a ese propósito las más importantes definiciones. Y he sido supremamente claro sobre el particular. Y si la Corte Constitucional modifica las normas y declara inconstitucional alguna parte de ellas en el sentido de que sí vale la retroactividad, yo, como presidente de la República, estoy de acuerdo. Gracias, doctor Serpa. La misma pregunta al doctor Pastrana. La verdad, doctor Serpa, que estoy aterrado, estoy impresionado. Que un hombre tan cercano como usted, Ernesto Samper, evada esta pregunta. Desde aquí le digo yo al presidente de los colombianos y le digo a Colombia entera, yo no extraditaría a Ernesto Samper Pizano. Ese hombre, presidente de los colombianos, tiene un fuero, representa, y lo dije hace 4 años, Ernesto Samper le reconocí yo un triunfo numérico, no le reconocí un triunfo moral, pero no extraditaría a Ernesto Samper. Es un hombre que ejerció el cargo de presidente de Colombia, que las leyes colombianas establecen los mecanismos, que las leyes colombianas establecen los procedimientos, esos mismos mecanismos y procedimientos que usted como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en 1991. Si hay un juicio a Ernesto Samper, no me corresponde a mí, no le corresponde a Andrés Pastrana, no nos corresponde a los colombianos, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Si salido el presidente Samper de su gobierno, le corresponde por cualquier acto que le acusen o le imputen, le corresponde al fiscal general y en su defecto a la comisión de acusaciones que juzguen al presidente de Colombia.
no extraditaría a Ernesto Samper. Que quede claro, así nos lo solicite Estados Unidos o cualquier país del mundo, no extraditaría al hoy presidente de todos los colombianos. Gracias, doctor Pastrana. El momento para la réplica del Es que el doctor Pastrana no sabe cómo es la ley, es que la extradición tiene que ver con los delitos que se cometen en el exterior. La pregunta era una pregunta genérica. Si a mí me piden una extradición, y la extradición, como lo dije concretamente, doctor Pastrana, cumple todos los contenidos de la ley colombiana por encima de mis afectos, porque yo soy el presidente de la República, tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. De manera pues que no venga a hacer demagogia, porque eso no se lo comen ninguno de los colombianos que están escuchándonos. Yo no hago demagogia con eso, doctor Serpa. Yo creo que la extradición he sido claro, en que yo claramente, y perdón la redundancia, he dicho que tiene que ser un instrumento, además porque la extradición no es solamente narcotráfico, ya el país conoce cuál es mi posición, ese es un instrumento, un arma discrecional del presidente de la República. Si hemos firmado un tratado internacional, si se revive la extradición, ya lo dije en el pasado debate, tenemos que respetar, porque esa es la palabra de un país, no de un presidente, pero insisto, no extraditaría a Ernesto Samper Pizano. Bueno, muchas gracias a los doctores Andrés Pastrana y Horacio Serpa. Hubiéramos querido tener más tiempo para los televidentes, cualquier tiempo para conocer las propuestas de los candidatos es válida. En este momento ya las palabras de despedida, le toca el turno de minuto 30 al doctor Horacio Serpa. Sé que tenemos muchos problemas, guerrilla, paramilitares, narcotráfico, impunidad, pobreza, corrupción. Todos los males nos llegaron a la vez, pero yo tengo la seguridad de que podemos salir adelante. Colombia es un país supremamente grande, muy importante. Ustedes y yo vamos a sacarlo adelante. Ayúdenme a lograr la paz para que no haya más asesinatos ni más masacres, la paz para que no haya más viudas en Colombia, la paz para que no haya más huérfanos en nuestra patria, la paz para que no siga imponiéndose la pobreza que viene afectando a 20 millones de nuestros compatriotas. Yo también me voy a preocupar por empleo, sobre todo empleo para los jóvenes y para las mujeres. Escúchenme bien, estudiemos bastante acertada y apropiadamente la propuesta de rebajar la jornada laboral de 48 horas a 40. Es una manera importante de generar empleo automáticamente. Y escúchenme también las mujeres. La doctora María Emma Mejía es la única mujer que en este momento en Colombia tiene la posibilidad de ejercer puestos de comando antes de que termine el siglo XX. Yo quiero trabajar para que se mejore la economía. Yo quiero trabajar en este país contra el crimen, contra la corrupción. Yo quiero trabajar en favor de los pobres, de la clase media. ¿Que hay muchos problemas? Sí. Yo repito la frase de Carlyle, que estamos en una mala época, está bien, pero estamos aquí para hacerla mejor. A propósito, gracias, el doctor Pastrana sabe quién es Carlyle. El doctor Pastrana, sí. La pregunta que yo quiero hoy hacerle a todos los colombianos es la siguiente. ¿Ustedes quieren levantar su voz de protesta por todo lo sucedido en nuestra querida Colombia en los últimos años? ¿Ustedes quieren levantar su voz de protesta contra el desempleo? Hoy tenemos 2,5 millones de compatriotas que no tienen empleo. Si ustedes quieren levantar su voz de protesta contra la corrupción que en este momento está manejando el presupuesto nacional, si ustedes quieren levantar su voz de protesta contra el abandono que ha sufrido el campo, si ustedes quieren levantar su voz de protesta contra los cientos de soldados que regresan a sus casas en ataúdes, si ustedes quieren levantar su voz de protesta contra los cientos de miles de homicidios que se cometen en Colombia, lo pueden hacer el próximo 21 de julio. El voto es la mejor voz de protesta. El voto es efectivamente la mejor voz de protesta porque a través del voto cada 4 años la democracia nos da la oportunidad de decir si queremos que las cosas sigan iguales o si queremos cambiar. Pero ese voto, esa voz será escuchada el próximo 21 de junio. A eso es lo que los estamos invitando a los colombianos, que si quieren levantar su voz de protesta, salgan y voten. Ese voto es más fuerte que las maquinarias, es más fuerte que los partidos y es más fuerte precisamente que la corrupción. Por eso los invito a que nos acompañen en este cambio el próximo 21 de junio. Que Dios los bendiga a ustedes, que Dios me bendiga y que Dios nos bendiga a todos los colombianos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los candidatos, doctor Serpa, doctor Pastrana. Muchas gracias por la manera como manejaron este debate, con la disciplina y con la altura que lo hicieron. Es un ejemplo para darle a toda Colombia. Muchas gracias a quienes hicieron las preguntas, aquellas que se pudieron formular y las que no lograron salir por falta de tiempo. Y muchas gracias en especial a todos ustedes, señores televidentes. Ahora tienen más elementos de juicio para definir su voto. El futuro de Colombia, señores televidentes, está en sus manos. Buenas noches.